Hola colegas, ¿cómo les va? Em, Todavía no definí el título de este pequeño video, pero va a estar vinculado con un tema que a mí me parece en 2024 súper relevante. Primero voy a hablar un poco a forma anecdótica de por qué este tema de familias en la SUSI es algo tan relevante. Por un lado, solo los que estuvieron del otro lado pueden decir en un momento qué es lo que se siente. No me animaría a estar en la piel, no quisiera estar en la piel de aquellos padres que, por ejemplo, tuvieron que tener sus hijos en una UCI, pero sí me ha tocado tener familiares míos cercanos, particular primo, recuerdo, también familiares directos, abuelos y eso, en el ámbito de una UCI. Y una de las cosas más difíciles en aquel momento era, pero inadvertidamente, era no estar cerca de ellos. Eso era cuando estaban hospitalizados, las restricciones que habían para el acceso mío como familiar, pero en general de todos nosotros, incluso los seres más directos, digamos, los familiares más directos, para estar mientras que cursaba esa enfermedad que había determinado una hospitalización, en estar junto a esos seres queridos. En el ramo mío, que es la pediatría, y específicamente la pediatría intensiva, esto no fue tan duro para mí desde el otro lado, por algo bien sencillo. Desde que yo ingresé en el mundo de los cuidados intensivos en Uruguay, siempre hubo una política sin restricciones para la presencia de los padres. O mejor dicho, la presencia de los padres no era algo raro cerca de sus hijos mientras que estaban en una UCI. Sin embargo, en los últimos años cada vez es más frecuente, no solo durante el derrotero de la enfermedad crítica, sino también en otros ámbitos como la emergencia, que las familias, los padres específicamente, estén presentes incluso en los peores, en los momentos más duros, que a priori uno diría más duros, como por ejemplo la reanimación cardiopulmonar, la intubación, la colocación de catéteres, los procedimientos invasivos, etcétera. De hecho, hoy en día en mi país, la política de visitas en las UCI pediátricas, y creo en un 100% de las UCI uruguayas, es de una política de 24/7, como dicen los gringos, o sea, una política donde no hay restricción para la entrada de los padres, madres, sobre todo ¿no? los padres a la entrada de la UCI. De hecho, todas las UCI tienen al menos un sillón, un sillón, una silla, algo como para que estén todo el tiempo que ellos quieran. Eh, Más recientemente, y no sé si a pesar a pesar de la pandemia, en los últimos años también he visto, por ejemplo, que en algunas UCI entren mascotas. Las mascotas de los niños internados entren en la UCI en algunas condiciones, y también los hermanos. O sea que ya no es solo padre y madre, sino que también otros seres queridos directos que conoces a ese niño que le tocó estar críticamente enfermo. Em, para alguien o colegas que no vivan esa realidad que a mí me tocó vivir, quizás sea muy difícil de entender directamente quizás algunos ni lo entiendan. Yo recuerdo hace unos años ver a Alex Rota, un colega con el que tengo entrañable amistad, digamos, profesional, pero también personal. Hoy en día es director de la UCI del Hospital de Duke, que hace unos años cuando estaba en Cleveland, él mostró y posteó una foto en lo que hoy es X, lo que era Twitter en aquel momento, que habían metido hasta una vaca dentro de una vaca, un burro, un asno, que era de un niño que estaba ingresado en una UCI. A mí me quebró la cabeza y dije, bueno, está bien, hasta este nivel de involucramiento de las familias en los cuidados de los niños que están en una UCI es posible, digamos. La otra contracara, yo la veo en mi país, por lo menos con los colegas que hacen UCI de adultos. Hasta donde yo sé, siguen siendo extremadamente restrictivas las visitas. Quiere decir que los familiares, esposo, esposa, padres, hijos, pueden entrar muy poco tiempo al día a la UCI. Una hora, media hora, hora y media. Hasta donde yo sé, la mayoría de las UCI son así. Y en pediatría intensiva, en el resto del continente, el resto del mundo en realidad, hay muchos lugares que aún es así. Nosotros hicimos una investigación en nuestra red de investigación hace unos años, donde veíamos que más de la mitad de la UCI pediátrica tenía restricción en las visitas. Pero interesantemente, un poco hablar de cuál es
cuáles son como los obstáculos que uno encuentra. Y cuando uno empieza a hablar de los obstáculos, de por qué los padres no están aún en distintas conversaciones que tengo hasta el día de hoy, incluso, y discusiones, hay distintos tipos de obstáculos. Uno de los más esgrimidos es el tema de que la infraestructura. La infraestructura quiere decir, es un lugar pequeño, em, no hay lugar como para los padres, no es un lugar cómodo. Otras puede ser también el tema eh, de que, bueno, que el equipo médico, profesional, enfermería, eso no está habituado que los padres estén, entonces puede generar rispideces con el equipo de salud. Ni que hablar de que puede poner, he escuchado también que puede poner al propio niño, si el niño entra en conciencia de ver a los padres, puede quitarse los catéteres, extubaciones accidentales, o sea, riesgos, como si pusiera un riesgo esta discusión. Bueno, también escuché, sin ir más lejos, hoy mismo participé en un foro virtual, pero foro al fin, de opiniones donde había colegas que decían que era hasta un riesgo biológico de aumentar las infecciones en la UCI, la presencia de los padres. Pero básicamente yo creo que el principal esgrimido en nuestros países, países pobres, es el tema de la infraestructura hospitalaria, que no acompaña. O sea, no hay lugar, no hay un baño para los padres, etcétera, etcétera. Yo con este video lo que quería era cambiar un poco el eje de la cuestión, porque no dejan de ser esas discusiones médicas, profesionales. Ahí surge la evidencia, cuál es la evidencia. Yo puedo empezar a discutir, a ver, de dónde está eso de que aumentan las infecciones, dónde está eso que aumentan los efectos adversos, porque en realidad, más allá de que realmente no tengo conciencia de la evidencia de que eso sea así, creo que es un esfuerzo fútil y la conversación para mí debería ir por otro lado. Y para mí es bien claro, aquí hay un tema de derechos, y quiero explicarlo. Eh, los padres, los cuidadores de niños, las familias tienen el derecho de estar con sus hijos. Quiere decir que cuando el sistema decide dejarlo fuera, hay un derecho que no está siendo habilitado. Quizás haya otros derechos, alguien podrá decir, bueno, hay otros derechos, está el derecho del equipo profesional de cuidarlo con más tranquilidad, por esto de que no puede haber riesgos, de yo les digo, siempre les digo, miren, primero, no soy de la idea de obligar a las familias a estar, pero sí darles el derecho a que puedan estar si quieran. No creo que haya un lugar, un momento, digamos, la infraestructura necesaria. Los padres no veo que, más allá de que sí, algunos cuando entran en cronicidad y pasan días y semanas, sí hay quejas de que podrían estar más cómodos, pero alguna queja de eso he escuchado. Eso eh, hay que atenderlo, pero eh, no creo que un padre para estar con su hijo, vaya a exigir comodidad para él. De hecho, creo que es todo lo contrario. Simplemente va a estar, en todo caso, preocupado por la comodidad de su hijo mientras que pasa la enfermedad crítica. O sea que para mí este tema se reduce a algo bien sencillo, que cuando el sistema o la cultura del lugar, mejor dicho, dice no pueden entrar los padres, hay un derecho vulnerado. Y voy a hablar desde la experiencia que nos pasa en Uruguay, a la mayoría de los pediatras intensivistas que nos formamos aquí, pasa en muchos lugares del mundo, no solemos ver ningún tipo de problemas con la presencia de los familiares. O sea, que la presencia de los familiares motive algún tipo de, de malestar, no, de efectos adversos. De hecho, diré que lo que ocurre es que cuando son echados los padres, aunque sea puntual y bueno, empieza un poco los problemas ahí, empiezan ante la ausencia de la presencia de los padres. Y voy a hacer, para entender esto de los derechos, creo que para mí fue muy aleccionador una vez que escuché a Javier González del Rey, un colega, creo que es dominicano, está en Estados Unidos hace muchos años, y él ponía el siguiente ejemplo para un poco entender su postura y creo que daría para reflexionar. Y le preguntó a un auditorio de médicos y enfermeros, éramos pediatras la mayoría, qué sucedería frente a esta situación. Él ponía el ejemplo, decía, bueno, usted está en el trabajo, yendo hacia el trabajo, recibe una llamada de un hospital donde le dicen,
pongamos que soy yo. Sebastián, su hija tuvo un accidente, está ahora internada, por favor lo convocamos a que venga hacia el hospital, tal y cual. ¿Qué es lo que harán ustedes? Preguntaba González del Rey al auditorio. Obviamente todo el mundo preguntaba, no, decía dónde era e iba urgentemente. La frase era que había tenido un accidente. Bueno, eh, seguía González Rey diciendo, bueno, que al llegar al hospital, ustedes se encuentran con que eh, su hija, está en el área de reanimación de la emergencia. Entonces, al llegar a la emergencia, nosotros nos encontramos con un colega que nos frena en la puerta de emergencia, en la área de reanimación, y dice, Sebastián, tu hija está aquí dentro, la estamos reanimando, tuvo un paro cardíaco y, eh, bueno, estamos haciendo todo lo posible por salvarla. La pregunta que terminaba González Rey en este punto era, ¿ustedes qué harían? ¿Quisieran entrar? Todo el auditorio decía, por supuesto que quiero entrar. Recuerdo que el auditorio era mayormente gente profesional de la salud. Eh, Acto seguido, esa misma persona que daba el informe decía, no, aquí las visitas están, no puede entrar al lugar donde está la animación, detrás de esta puerta. Acto seguido preguntaba nuevamente a González del Rey qué hubiera hecho con esa situación y con esa, era una señora creo que ponía como que frenaba a los padres. Y creo que la mayoría de los que estábamos en ese auditorio, digamos que hubiéramos pasado por arriba para asesinar, hubiéramos roto la puerta para ver a nuestros hijos mientras que la estaban reanimando. Y González Rey terminaba ese como roleplay, digamos, roleplay, diciendo, ¿por qué si ustedes pasarían por arriba de esa persona, exigiendo el derecho de ver a sus hijos, ustedes se lo niegan en ocasiones a los padres cuando hay una situación de emergencia? Ni que hablar que esto es aplicable a los cuidados intensivos, máxime que muchas veces los niños no están, la mayoría de las veces no están en una etapa de reanimación, sino que nada, la enfermedad crítica puede durar muchos días. Y creo que por ahí está la situación. Esto lo escuché hace muchos años y siempre me quedó. Por ahí está la solución o las soluciones para hacerlo. Por un lado, desde el punto de vista, digo, profesional, les puedo decir a cabalidad que nosotros en Uruguay no tenemos ningún problema con las familias. Obviamente la familia tiene que tener, como cualquier persona, ciertos requisitos para que pueda entrar. O sea, no puede estar alcoholizada la persona, fuera de sus cabales, en una psicosis, no puede estar agrediendo a alguien para poder entrar, porque ahí es obvio que no puede entrar, pero que no podría entrar a ningún lugar del estilo. Pero la mayoría de los padres no están en esa situación. La mayoría de los padres están viviendo lo peor que te puede vivir, que es ingresar en una UCI. Así que lo que nos queda, bueno, lo otro es, no vemos, por ejemplo, yo he reanimado niños, habitualmente reanimo, intubo, les doy la oportunidad que ellos si quieren estar, que estén, que sean parte del equipo, y un poquito en una conversación con los colegas de Zumpi lo dijimos, este cambio, que puede parecer muy difícil para quien no está acostumbrado, genera un cambio cultural, un cambio de entender a las familias como un equipo, una parte del equipo, una pata del equipo asistencial. De hecho, los bundles de la Sociedad de Estados Unidos de Cuidados Intensivos involucra a las familias en el ABCDE, cuando llega a la F, familias, ¿no? En ponderar a la familia. Y en ponderar es darles el derecho a estar con sus hijos. En realidad yo muchas veces me enojo cuando escucho, no, que eso es una locura, que necesitamos más infraestructura. Me enojo, esa es mi primera reacción, porque realmente no, uno no necesita más infraestructura. Se puede hacer en cualquier país esto. Si hay lugar al lado de la cama del niño para que haya un enfermero y un médico atendiendo en ciertas situaciones, hay un lugar para que un padre pueda estar ahí, una madre. No me imagino, me pongo de no poder estar con, yo nunca estuve en una UCI, es alta la probabilidad de que yo en algún momento yo esté en una UCI, por cómo viene la medicina moderna, de que yo hasta eventualmente muera dentro de una UCI, estar sin mi familia, sin mis hijos, sin mi compañera. A la inversa me imagino que es totalmente lo mismo para un niño. ¿Quién quiere estar? ¿Con quién quiere estar un niño cuando está enfermo? Con sus padres. Entonces cuando yo tiro esta alerta, o sea, cuando uno dice no puede, una persona, un médico de guardia, una médica de guardia, un enfermero, o lo que sea, pero sobre todo el sistema y la SUSI y los hospitales prohíben la entrada y las visitas a la SUSI,
O sea, las UCI no tendría que haber visitas. Los hospitales yo creo que no tendría que haber visitas. No puede entrar, obviamente, 15 personas a ver un niño, pero un acompañante para estar con su hijo parece que es fundamental. Y verán que en este video no termino hablando de la evidencia que hay a favor de que reduce la cantidad de errores, de que mejora la satisfacción de los padres con el equipo médico, de que disminuye la tasa de delirium en la SUSI, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero ir a una discusión médica porque creo que ahí nos empantanamos y dejamos de ver lo importante, que es el tema de los derechos. ¿Qué podemos hacer para garantizar es que este derecho, que quizás en mi realidad no esté asegurado? Bueno, yo creo que hay que ir de a poco. Obviamente, en un lugar donde hay una política muy restrictiva de visitas, donde no hay visitas, y no va a pasar un 100% de apertura como quizás tenemos en Uruguay. No, de hecho, no creo que sea el caso. Pero tiene que ser algo progresivo, tiene que ser progresivo, pero consistentemente progresivo, de que haya un norte de que puedan estar las familias. Otra anécdota personal al respecto, me acuerdo, Hospital de San Jude, muchísimo dinero, Estados Unidos, otra realidad, pacientes oncocríticos, particular grupo de pacientes, y los padres hubo una reforma edilicia, me acuerdo, en el Hospital de San Jude, y el director del San Jude me dijo, hablando de este tema, me dijo, mira, cuando nosotros hicimos las reformas, incluimos a las familias dentro del rounding, dentro de la visita diaria en la UCI, y al principio había mucho temor, y el temor de él, del director, era que le planteó al representante de familiares, board, digamos, del hospital, digo, mire, yo tengo miedo de que muchas veces entre los médicos no lo tratamos muy bien, hablamos medio mal, bla, 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 todo lo que puede pasar si los padres participaban también de las discusiones clínicas. Y la representante era una mujer, creo, le dijo, bring them on, o sea, como, inclúyalo, inclúyanos, no pasa nada, después vemos. Y lo que vieron es que incluso el relacionamiento entre pares, social, digamos, el comportamiento era mucho más adecuado cuando había un padre. Nosotros tendemos a tratar mejor a nuestros pares cuando hay un padre adelante. No debería nunca tratar mal a alguien frente a un extraño. Así que bring them on. Hay algunos editoriales que dicen let them in, o sea, déjenlos entrar. No entiendo cómo no vemos muchas veces y cómo exigimos otras cosas. Exigimos que nos arreglen. En mi hospital, por ejemplo, no todas las habitaciones tienen baño, no tienen para los padres baño. Este, hay un baño común a la familia, sí, que utilizan, pero no tienen todas las habitaciones, como el Hospital de San Jude, que tenía hasta una habitación al lado de la habitación, adentro de la habitación para los padres, era como estar en una casa, con mucha SUSI de los países desarrollados, pero garantizar el derecho, asegurarlo y decirle, señor, señora, usted puede estar cuanto tiempo usted crea necesario, tampoco obligándolos, no hay que ser sádico, capaz que el padre, madre quieren salir y no toleran estar en esa situación, es parte crucial, yo creo, del cambio cultural en el que están los cuidados intensivos pediátricos, pero yo diría los hospitales y el sistema de salud, este, en esto que a mí no me gusta decir humanización, pero que es parte del cambio. Y no me gusta decir humanización, yo creo que lo expliqué muchas veces, lo reitero, porque no define esto ser más o menos humano. De hecho, los humanos somos los que sacamos a los padres de la SUSI. Y somos humanos. Son humanos, no quiere decir que sean malos, son humanos. La humanidad puede equivocarse. Y creo que lo bueno que tiene la humanidad también es que puede cambiar su postura y en este tema, como estamos de hoy, asegurar el derecho, reasegurar el derecho a la presencia de los padres. Seguramente en unos años este video que viejo, como capaz que una crónica de lo que sucede en algún momento en algunos lugares, de que no había, los enfermos críticos estaban solos, conectados a los niños críticos estaban solos, sin sus padres la mayor parte del día. Y tampoco quiero que se entienda esto como una agresión. Creo que hay muchísimas posibilidades y hay mucho know-how, o sea, hay muchos colegas que tienen mucho conocimiento de cómo hacer este camino posible. Y de hecho diré de las cosas más fáciles y más gratificantes. La satisfacción de los equipos sanitarios y de los padres se despega con la permanencia. Y realmente, como hoy escuchaba o leía, mejor dicho, en este grupo de profesionales, decían, mire, las recomendaciones de lavarse las manos las cumplen mucho más mejor los padres que nosotros.
que somos muchas veces los principales vectores de, por ejemplo, infecciones hospitalarias. Así que bueno, como corolario de hoy, creo que es un tema de derechos, el tema de la presencia de los padres en UCI. Creo que es un derecho que olvidamos que los padres tienen de estar con sus hijos, mientras que están en el peor momento de sus vidas, seguramente. Y creo que hay mucha experiencia para ver, para mostrar, y no es un tema ni de recursos económicos ni materiales. Y de hecho creo como la mayor parte de las cosas que podemos mejorar en nuestras UCIs es el factor humano, es el equipo sanitario que discute este tema y que diga, bueno, vamos a hacer lo posible para que estén mañana un poquito más de los que están hoy. Lo dejo por aquí, espero que gatille la conversación y la discusión en los hospitales y en las UCI que no lo hagan. Recuerden este video, ojalá que lo fomente para discutirlo y si hay trabas, tratar de solucionarlas. Y recordemos que la principal traba muchas veces somos nosotros. Y reitero para que quede, es muy gratificante pasar visitas con las familias. Es muy gratificante. Discutir los casos clínicos con las familias delante. No hay nada que ocultar. No hay nada que ocultar. Y hay mucho como para acompañar. Parte del acompañamiento obligatorio por la ética médica, digamos, de acompañar en el malestar a los enfermos, es garantizar que estén con sus seres queridos